Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Alexander Graham Bell, la voz que viajó por el mundo. Antes de que la voz pudiera viajar por un cable, el mundo era un lugar silenciosamente distante. Las palabras se detenían en la garganta de quien hablaba, prisioneras del aire inmediato, incapaces de cruzar montañas, océanos o ciudades enteras. En ese mundo nació Alexander Graham Bell, un hombre obsesionado no solo con el sonido, sino con la ausencia de él. Esta es la historia de quien no buscaba fama ni fortuna, sino comprender cómo la voz humana podía ser vista, tocada, medida y finalmente transmitida. Una historia de familia, pérdidas, errores, casualidades y una invención que cambió para siempre la forma en que la humanidad se comunica. Nacer entre voces. Alexander Graham Bell nació el 3 de marzo de 1847 en Edimburgo, Escocia, en una casa donde el sonido no solo se escuchaba, se estudiaba. Su padre, Alexander Melville Bell, era un reconocido lingüista y creador de un sistema llamado lenguaje visible, una forma revolucionaria de representar gráficamente los sonidos del habla humana. No se trataba de letras, sino de símbolos que indicaban la posición de la lengua, los labios y la garganta. Poco se cuenta que Alexander Graham Bell no fue un niño prodigio. Era distraído, desordenado y considerado un estudiante mediocre. Sus profesores lo describían como inteligente, pero incapaz de concentrarse en lo que no despertaba su curiosidad. Lo que sí tenía desde pequeño era una obsesión: cómo nacía el sonido dentro del cuerpo humano. A los 12 años construyó su primer invento, una máquina rudimentaria para quitar cáscaras de trigo usando paletas giratorias. No lo hizo por ambición, sino para ayudar al padre de un amigo. Esa motivación, resolver problemas humanos reales, lo acompañaría toda su vida. El silencio como maestro. La madre de Bell, Eliza Gray Simons, comenzó a perder la audición cuando Alexander era niño. Para comunicarse con ella, él aprendió a hablar lentamente, vocalizando con precisión, apoyando su boca cerca del oído de ella. Este detalle, poco mencionado en biografías breves, fue crucial. Bell aprendió desde pequeño que la comunicación no depende solo del oído, sino de la intención, la forma y la empatía. También aprendió a escuchar con los ojos. Años más tarde, Bell diría: la observación silenciosa enseña más que 1000 palabras escuchadas. Pérdidas que empujan al mundo. Alexander tuvo 2 hermanos, Melville James y Edward Charles. Ambos murieron jóvenes de tuberculosis. La casa, antes llena de voces, se volvió silenciosa. La enfermedad, común en la Europa del siglo XIX, empujó a la familia de Bell a tomar una decisión radical: emigrar. En 1870, con Alexander de 23 años, la familia se mudó a Canadá, buscando aire más limpio y una nueva oportunidad. Poco se sabe que Bell nunca se sintió completamente escocés ni completamente norteamericano. Fue toda su vida un hombre entre mundos, una condición que influyó profundamente en su pensamiento. El maestro de los sordos. Bell no se definía como inventor, se definía como maestro. En Boston comenzó a trabajar enseñando a personas sordas a hablar, usando métodos innovadores basados en vibraciones, tacto y observación visual. Su compromiso era tan profundo que rechazó ofertas lucrativas para dedicarse a la enseñanza. Entre sus alumnas estaba Mabel Gardiner Hubbard, una joven brillante que había quedado sorda tras una enfermedad infantil. Bell se enamoró de ella no por compasión, sino por admiración intelectual. Un dato poco conocido es que Bell escribía sus ideas pensando en cómo Mabel las percibiría, no en cómo sonarían. Esto influyó directamente en su forma de concebir el teléfono. El error que cambió la historia. Mientras trabajaba en un aparato para enviar múltiples mensajes telegráficos por un solo cable,
el llamado telégrafo armónico, Bell cometió un error técnico, un error que otros ingenieros habrían descartado, pero Bell escuchó algo extraño, una vibración continua, no un simple pulso. Comprendió entonces que el sonido podía convertirse en una señal eléctrica variable, no solo en interrupciones. El 10 de marzo de 1876 pronunció la frase que pasaría a la historia: «Señor Watson, venga aquí, quiero verlo». No fue una frase heroica, fue una frase humana, y cambió el mundo. La fama que nunca buscó. El éxito del teléfono fue inmediato y violento. Bell fue demandado más de 600 veces por disputas de patentes. Pasó años en tribunales defendiendo su invención. Curiosamente, odiaba hablar por teléfono, prefería escribir cartas. Un dato curioso poco conocido es que Bell prohibió la instalación de teléfonos en su propio estudio porque los consideraba una distracción para el pensamiento profundo. Más allá del teléfono. Reducir a Bell al teléfono es una injusticia histórica. Trabajó en aviones experimentales, hidroalas, detectores de metales. Creó uno para intentar salvar al presidente Garfield, investigación genética en sordera, revistas científicas como National Geographic, de la que fue presidente. Bell creía que la ciencia debía servir a la humanidad, no dominarla. Las sombras éticas. No todo en la vida de Bell fue luz. Apoyó ideas hoy consideradas éticamente cuestionables sobre la herencia genética de la sordera. Creía erróneamente que podía eliminarse mediante educación oral estricta. Es importante narrar estas sombras porque hacen a Bell profundamente humano, hijo de su época, brillante y limitado al mismo tiempo. El último sonido. Alexander Graham Bell murió el 2 de agosto de 1922 en Canadá. Durante su funeral, algo extraordinario ocurrió. Todos los teléfonos de Estados Unidos y Canadá guardaron un minuto de silencio. Millones de dispositivos enmudecieron para honrar al hombre que les dio voz. Epílogo. La voz que aún viaja. Cada llamada, cada mensaje de voz, cada palabra transmitida a distancia lleva una pequeña herencia de Bell. No fue solo un inventor, fue un oyente del mundo, un hombre que entendió que la comunicación no es tecnológica, sino conexión humana, y esa voz aún sigue viajando.